Conociendo a Dios, la travesía del cristiano. Eso es lo que significa, entonces, amados míos, la expresión vida eterna, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17, específicamente en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios, y esa ha sido la misión que hemos tenido durante estas 10 sesiones anteriores, de conocer a Dios, primeramente en función a cómo Él se dio a conocer por medio de sus atributos, excelencias o perfecciones. Todos esos son títulos intercambiables. En esta oportunidad vamos a estar hablando de uno de los atributos de grandeza, también conocido como atributo o clasificado también como un atributo incomunicable, es decir, que solo le corresponde a él la omnisciencia y también la sabiduría de Dios. Eso es lo que vamos a estar analizando en esta oportunidad, la omnisciencia y sabiduría de Dios, que básicamente es la extensión, las dimensiones del conocimiento que Dios tiene. Y eso es lo que vamos a estar ahondando a continuación. Por tanto, nuestra ruta que llevaremos a cabo será la siguiente. En primer lugar, hablaremos de la definición de omnisciencia y sabiduría de Dios, las implicancias de la omnisciencia y sabiduría de Dios, el sustento bíblico para poder fundamentar todo lo que vamos a estar hablando, y por otro lado también el testimonio histórico de hermanos nuestros, de cristianos, de hijos de Dios, de hermanos que han existido y que algunos están vivos, otros están muertos, pero que han testificado con respecto a este atributo maravilloso de la omnisciencia y también de la sabiduría de Dios. Y por último, aplicaciones. ¿Cómo es que nosotros entendemos esto de parte de Dios, su omnisciencia, su sabiduría, y de qué forma eso debería llevarnos a nosotros a relacionarnos con nuestro buen Dios? Entonces eso es lo que estaremos revisando esta oportunidad. Comencemos entonces con una definición de lo que es la omnisciencia de Dios. Hermanos, la omnisciencia de Dios es la doctrina que dice que Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto sencillo y eterno. Esa es la idea básicamente. La omnisciencia significa que Dios siempre sabe, precisa y totalmente, que Él sabrá cuando mañana llegue a ser ayer, y siempre sabe lo que sabrá cuando mañana llega a ser ayer. O sea, un poquito más enredada esa definición. Sin embargo, nos muestra que Dios tiene todo el conocimiento que existe. Él no solo se conoce a sí mismo, ¿ya? Y eso es importante porque cuando hablamos, ¿cierto?, de la inmensidad de Dios y hablamos de la incomprensibilidad de Dios, definimos que el ser humano no puede llegar a conocer totalmente a Dios. Sin embargo, Dios sí puede conocerse a sí mismo, y eso está dentro de precisamente su atributo de omnisciencia. Dios es el único que se conoce a sí mismo a perfección. Y Él no tan solo se conoce a sí mismo cabalmente, plenamente, sino que también conoce todas las cosas reales y posibles en un acto sencillo y eterno, sin esfuerzo alguno. O sea, no es que Dios se esfuerce por tratar de conocer lo que vendrá, no. Él, por su propia naturaleza, por ser Dios, ya sabe lo que vendrá. En Isaías dice: yo soy Jehová, quien declaro desde el principio las cosas que han de venir. O sea, imagínense, desde el principio Dios declara lo que iba a venir. Entonces, Dios tiene un conocimiento pleno de todo. Y aquí hay un elemento importante que vamos a considerar más adelante. Él conoce todas las cosas reales y posibles, ¿ya? Las cosas reales y posibles. Y vamos a estar, porque esta idea de cosas reales y posibles va a ayudarnos a nosotros a responder preguntas que tal vez el otro día, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, quedaron un poco volando, pero con el sentido de esto vamos a comprender realmente de mejor manera que en su conocimiento Dios obró de ciertas formas y en respuesta a
justamente a la respuesta si Dios se arrepentía, que analizamos el otro día. O sea, lo que vimos el otro día, más esto debería ya dejarnos más tranquilos con respecto a esa pregunta, si Dios efectivamente se arrepentía. Ok, entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Dios desde siempre sabe lo que va a pasar mañana y Él siempre supo lo que iba a suceder. No tan solo antes, sino también después. O sea, Dios en ese aspecto no es como un computador que almacena información, que se le va y la retiene. No, Dios posee desde ya toda la información antes del principio de los siglos. Y esa es la magnificencia de este atributo de Dios, la omnisciencia de Dios, que en términos etimológicos podríamos decirlo, deriva de la raíz omni, que significa todo. No estamos hablando de ovni, omni. Omni significa todo, ciencia significa conocimiento. De manera que el título, etimológicamente hablando de omnisciencia, implica que Dios conoce todo. Esa es la idea de esta expresión. Ahora, vamos a estar entonces revisando lo que bíblicamente vamos a corroborar un poco más adelante, las implicaciones precisamente de la omnisciencia y la sabiduría de Dios. La omnisciencia es una arista y la sabiduría es otra arista. La sabiduría de Dios no sería posible sin la omnisciencia. Eso es importante. Ya la sabiduría perfecta de Dios no sería posible sin la omnisciencia. Y vamos a estar definiendo un poco y separando ambos términos para ponerlos cada uno en su lugar. Entonces, las cosas que vamos a estar mencionando hoy con respecto a las implicaciones de la omnisciencia y la sabiduría de Dios son las siguientes. Dios, hermanos míos, conoce instantáneamente cada cosa. Instantáneamente cada cosa. Las reales y las posibles. Ahora, ¿qué significa eso? Que Dios tiene el conocimiento de todo lo que sucede en este mundo, todo lo que sucedió en este mundo, todo lo que sucederá en este mundo, en esta era y también en la era venidera, en la eternidad, cuando venga la consumación de los tiempos. Dios ya conoce todo. Es como cuando tú de pronto te pones a ver Titanic y tú sabes ya lo que aconteció históricamente. Y a esta altura de nuestras vidas, ¿quién no ha visto Titanic? Esa película. Bueno, aquellos que ya hemos atravesado la tercera década. Pero la verdad es que es necesario, en este sentido, es necesario comprender eso. Dios ya conoce la película. Nosotros estamos viviendo la película en tiempo real. Sin embargo, Dios ya conoce todo lo que sucedió. En ese aspecto nosotros podríamos decir que Dios conoce todo mirando todo desde afuera. Sin embargo, Dios está presente y relacionándose en tiempo real con nosotros. Entonces, eso es bien interesante y bien difícil de comprender. ¿Cómo es posible que Dios sepa todo de antemano y sin embargo Él se involucre con nosotros en esta línea de tiempo? Y eso evidentemente es un destello de la majestad de Dios reflejada precisamente en esa relación. Entonces Dios conoce cada cosa real, todo lo que sucede, todo Él lo sabe, no hay nada oculto para Él. Él lo conoce todo y Él no solamente conoce todo porque tiene omnipresencia, cosa que ya analizamos anteriormente. Recordemos, la omnipresencia significaba que Dios estaba presente en toda su persona, en plenitud, por medio de su simplicidad, en todo lugar al mismo tiempo, ¿ya? Pero la omnisciencia no tan solo tiene que ver con la omnipresencia, están de la mano. Pero la omnisciencia tiene que ver con no tan solo lo que se ve, sino también los pensamientos de los seres humanos y los pensamientos de los seres angelicales, por ejemplo. Entonces Dios no solamente sabe todo porque es un testigo presencial, sino que además Él sabe todo porque puede conocer el interior de las personas, los pensamientos de las personas y de sus criaturas. Entonces eso ya nos muestra algo mucho más trascendente de lo que vendría siendo la ventaja de la omnipresencia de Dios. ¿Ok? Ahora, en ese sentido, su omnisciencia nos muestra que Él conoce todo a detalle, las cosas que ocurren y también las cosas que pasan por nuestra mente que no suceden. Por esa razón, el Señor Jesucristo
llamaba a las personas a que entendieran que el problema del pecado no tenía que ver solamente con lo que ellos hacían, sino también con lo que su corazón estaba sucediendo. Por eso él dice, eh, él decía, ustedes oyeron que se les dijo no adulterarán, pero yo les digo que cualquiera que codicia a la mujer de su prójimo ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo está diciendo que no es tan solo el hecho, el pecaminoso, sino también la intención del corazón. ¿Por qué razón? Porque Dios en su omnisciencia no tan solo ve lo que sucede, sino que también Él ve lo que está en la mente de las personas. O sea, la omnisciencia de Dios trasciende lo visible y también llega a tocar la fibra de lo invisible y de lo real, pero en lo que está en el corazón del hombre y que todavía no se ha materializado. Pero además de eso, Dios no tan solo conoce todas las cosas reales que sucedieron y que sucederán, sino que además Él conoce las cosas posibles. Y en esto me quiero detener un poco, porque hay algunos hermanos que no les gusta mucho esta idea de las cosas posibles. ¿Por qué razón? Porque dicen que todo lo posible, o sea, es lo que verdaderamente pasa. Por tanto, Dios solamente está presente o Dios conoce las situaciones que van a ocurrir en el presente, que son posibles. ¿Ya? O sea, en ese sentido, todo es real para Dios. Eso es lo que dicen algunos hermanos. No les gusta esta idea de la posibilidad. O sea, si existiera otro camino. Entonces dicen, no, Dios estableció todo del principio, por tanto, para Él nunca ha habido un plan distinto. ¿Ya? Esa es la idea de lo que estos hermanos defienden y por qué razón no les gusta esta expresión de la omnisciencia en sentido a las cosas posibles. Porque hay algo también que a nivel filosófico, y esto simplemente se los comento, no lo voy a ahondar para nada, hablan de un conocimiento de Dios, un conocimiento medio, así le llaman, el conocimiento medio. Pero esto ya tiene que ver con una idea más bien filosófica. Y es ahí donde entra esta idea de las cosas posibles. Ahora, ¿en qué sentido Dios conoce las cosas tanto reales como posibles? Y es aquí donde uno encuentra respuestas para entender ciertos acontecimientos que ya analizamos el día que nos referimos a la inmutabilidad de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios manda a Jonás a predicar a Nínive, a decirles que en 30 días, o 40 días, no me acuerdo bien, en unos cuantos días, ellos iban, 40 días creo que era, en 40 días ellos iban a ser destruidos completamente. Entonces, ¿qué sucede? Jonás predica, ellos se arrepienten, ayunan, se rasgan las vestiduras y se vuelven a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice que Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. Entonces, en ese sentido, en el sentido de la inmutabilidad, nosotros dijimos que era un poquito complicado, porque si Dios no cambia de parecer, ¿por qué Él en ese caso dice que se arrepintió de hacerles el mal que había prometido hacerles? ¿Por qué? Y aquí entra esta idea de lo posible, porque esto ocurre en el plano nuestro, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que diferenciar. En el plano donde existe solamente Dios, todo esto ya pasó, todo esto ya él lo ve como un presente. Pero en nuestro plano, la línea del tiempo está sucediendo, los acontecimientos van pasando. Entonces, en ese sentido, cuando Dios trasciende y se involucra de una manera inmanente en la línea de tiempo del ser humano, ahí ocurre lo posible, o sea, la posibilidad de que el pueblo de Nínive, estos asirios, no se arrepintieran, llevaría eventualmente a que Dios ejecutara su juicio destructivo sobre esa nación. Entonces, en ese sentido es que se aplica esto del conocimiento de las cosas posibles, porque existía la posibilidad dentro de nuestra percepción humana, de que el pueblo no se arrepintiera. Dios sabía que el pueblo se iba a arrepentir,
pero como Él conoce las posibilidades, sabiendo de antemano lo que va a suceder, por esa razón es que Él dijo que se arrepintió del mal que le iba a hacer, porque existía ahí una realidad posible. Entonces, esa es la idea. Entonces, esa es como la defensa para poder decir que la omnisciencia también tiene que ver con que Dios conoce no solamente lo que sucede efectivamente, que está dentro de su plan, sino que también cuando se relaciona con el ser humano, tiene que ver, existen estas posibilidades, pero obviamente, lo vuelvo a repetir, dentro del plano del ser humano. Para nosotros existen esas posibilidades, para Dios no, porque como Él ya sabe todo lo que va a acontecer, eso es lo que pasa. Y aquí es donde vienen los pensamientos filosóficos de pronto que nosotros tenemos. En el caso, y uno se puede preguntar, ¿era posible que Adán y Eva no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? En ese sentido, era posible que eso no sucediera, ¿ya? Era posible. Nosotros sabemos lo que hubiese ocurrido si eso no hubiera pasado. O sea, si Adán y Eva no comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva nunca hubiesen muerto espiritualmente, no habrían perecido, no habrían maldecido a toda su descendencia, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo no hubiese sido necesario que viniera a dar su vida por rescate de los que se habían perdido y todas esas cosas. O sea, existía una posibilidad y nosotros sabemos los resultados de esa posibilidad. Sin embargo, el plan y lo que Dios había concebido y lo que Dios conocía era que efectivamente Adán y Eva iban a caer. Entonces, aquí están como las dos dimensiones. La dimensión de Dios, Dios ya ve todo como presente, tanto lo que sucedió, lo que sucederá, Él lo ve en el momento, pero dentro de su relación con el ser humano en la línea de tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, existen esto que se conocen como las posibilidades, que siempre tiene que ver básicamente con nuestras respuestas ante Dios. O sea, nosotros sabemos que Dios nos ha salvado, que si nosotros realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si nosotros realmente hemos creído en el Evangelio, nosotros somos salvos, ¿cierto? Y tenemos esa certeza porque Dios así lo ha prometido. Pero existe una posibilidad de que alguno de nosotros apostate de la fe. Sí, existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque desde el plano de Dios, Dios sabe a quienes salvó y a quienes escogió y a quienes mantiene firme. Pero dentro de nuestro plano existen personas que no conocen realmente o verdaderamente han entendido intelectualmente el Evangelio, pero no lo han creído realmente. Por tanto, existe la posibilidad de que vuelvan atrás. Entonces, la posibilidad tiene que ver con el plano del ser humano, mientras que las cosas reales tienen que ver con aquello que Dios ha establecido, con lo que Dios ha decretado antes de la fundación del mundo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la omnisciencia de Dios involucra lo que sucedió, sucede y sucederá, y aparte también en su relación con el ser humano, las cosas posibles. Espero haberme explayado de manera clara. Si no les quedó claro, no se preocupen, alguno consúlteme por interno, después lo repetimos de nuevo, no hay ningún problema. En otro sentido, otra implicación de la omnisciencia de Dios y sabiduría de Dios es que esta es crucial para desempeñar su poder. O sea, imagínense, un Dios que es todopoderoso tiene que saberlo todo. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ejecutar todo su poder si no tiene el conocimiento de todas las cosas? Entonces es necesario que para que Él sea todopoderoso, tenga efectivamente una omnisciencia o un conocimiento total de todas las cosas. También, si Dios es omnisciente, implica que Dios ve y conoce todo el panorama de nuestras vidas. Como decía el salmista, Él conoce mi levantarme y mi acostarme, dice el salmista ahí en la versión Reina Valera. Dios conoce todo de nosotros. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza y cuántos se van a caer mañana y cuántos quedarán el último día de nuestra vida. A ese nivel, Él sabe todo. Él tiene
en el presente, en vivo, todo el panorama de nuestras vidas. Y es ahí donde nos diferenciamos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, el conocimiento que nosotros como seres humanos podemos llegar a alcanzar, va creciendo o bien disminuyendo con el tiempo. O sea, sabemos, existe estudios que dicen que hasta los 50 años la mente del ser humano va desarrollándose y creciendo, adquiriendo sabiduría, adquiriendo conocimiento. Sin embargo, hay un punto de inflexión a los 50 años donde ya empieza todo eso que estaba acumulado, empieza a decaer de una forma paulatina. Eso es lo que dicen los estudios. Pero en el caso de Dios no es así. Dios nunca disminuye su crecimiento, nunca disminuye su conocimiento, ni tampoco crece en conocimiento. Él siempre, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad, ya conoce todo. Entonces, eso es dificilísimo para nosotros poder comprenderlo en su plenitud. Ahora, sabiendo esto, es claro concluir que Dios razona de manera distinta a la nuestra. O sea, Él tiene todo este conocimiento que nosotros no tenemos. Obviamente, sus decisiones que Él ha tomado, sus decretos que Él ha tomado antes de la fundación del mundo, están en función al conocimiento de todas las cosas. Entonces es ahí donde, por ejemplo, nosotros tenemos paz y tranquilidad en función a las típicas preguntas que nos realizamos. Y que en un momento un hermano me acuerdo que hizo hace unas cuantas semanas atrás, en función a qué sucede con las personas que nunca escucharon el Evangelio y que vivieron antes de Cristo. ¿Qué pasaba con ellos? Si realmente ellos iban a ser condenados o si no iban a ser condenados. Entonces, para nosotros es un poco complicado decir, oye, pero ¿cómo Dios iba a condenar a esas personas si nunca les dio la posibilidad de oír el Evangelio? Pero Dios conoce todo, hermanos. Dios sabe todo. Él razona de una manera distinta a nosotros. Él, partiendo porque estas personas no tienen excusa, puesto que Dios puso la ley, su ley en su naturaleza, en su ser, en su corazón. Recordemos lo que dice Pablo, ¿cierto? En el capítulo 1 de Romanos, ¿cierto? Eso es importante. Nadie tiene excusa ante Dios. ¿Por qué? Porque su eterno poder y deidad se hicieron notorios por medio de las cosas visibles, las cosas que Él creó. Y aparte, Dios dotó al ser humano de una conciencia por el hecho de haber sido creado a su imagen. Por tanto, Él sabe por qué razón va a condenar a estas personas. Él conoce todos los pecados, conoce las intenciones de su corazón, de manera que si Él enjuicia a alguien, lo va a hacer con su justo juicio. Y es aquí, ¿cierto?, donde van apareciendo todos los atributos de Dios. La omnisciencia va ligada con su justicia, va ligada con su bondad y con su misericordia. Entonces, se da cuenta como cada uno de estos atributos está entrelazado y nos llevan a nosotros a admirarle a Él, a darnos cuenta que Él es totalmente distinto a nosotros y por ende también su forma de pensar, de razonar es distinta y de efectuar sus decretos. Ahora, Dios se conoce exhaustivamente a sí mismo y de la misma manera a su creación, ¿ya? O sea, Dios se conoce exhaustivamente a sí mismo. Él es bueno en sobremanera y Él conoce toda su bondad, a diferencia de nosotros que nunca llegaremos a conocerla. Por otro lado, algo que ya mencioné, que la omnisciencia de Dios se coordina con su omnipresencia, porque el hecho de que Él esté presente en todo lugar genera una visualización de la realidad, pero en ese aspecto es que esa presencia de Dios que llena todo a través de su inmensidad y su omnipresencia, le generan a Dios una facilidad evidentemente coordinada con su omnisciencia. Por otro lado, la omnisciencia de Dios está ligada a su naturaleza de Dios creador, ¿ya? El Dios que creó todo, evidentemente conoce todo de su creación. Cuando tú, cuando tú haces, bueno, en el caso, les voy a dar un ejemplo mío, cuando yo he escrito alguna canción, algún himno, alguna alabanza, y yo la canto, por ejemplo, yo sé en qué momento de la vida escribí esa canción. Yo me acuerdo cada frase, lo que estaba pasando en ese momento cuando la escribí. ¿Por qué? Porque esa canción es mi creación. De la misma forma, Dios conoce
todo lo que Él creó. Por esa razón, no solo conoce lo que la creación de Él va a realizar, sino también sus pensamientos. A pesar de eso, este ser, el Dios supremo, majestuoso, santo, 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 en su omnisciencia, no es un observador indiferente. Y eso es tremendo. Y vamos a ver un ejemplo maravilloso cuando estemos analizando los versos bíblicos. Por otro lado, en este caso en el cual se muestra que Dios, siendo omnisciente, no es un observador indiferente, nos lleva a nosotros a tener consuelo. ¿Por qué? Porque eso implica no tan solo que Él está presente con nosotros, Él está junto a nosotros. Cada uno ha pasado por situaciones difíciles. Y el hecho de saber que Dios es omnipresente nos lleva a no sentirnos solos. Pero la omnisciencia de Dios nos lleva a saber y reconocer que no tan solo Dios está junto a nosotros cuando estamos pasando por momentos de angustia, sino que también Dios conoce nuestro dolor, Dios conoce nuestra situación. Y eso es tremendo y nos debe dar consuelo, porque Dios sí que es empático. Él no tan solo se pone o piensa o empatiza contigo, sino que también se compromete con nosotros a llevar nuestros dolores, nuestras angustias y nuestros sufrimientos. Y eso es maravilloso. Y eso precisamente deriva de su omnisciencia. Por otro lado, Él, Dios, posee toda la sabiduría. Y aquí es donde ya caemos a la definición de sabiduría que vamos a analizar ahora. Él posee toda la sabiduría y da toda la sabiduría que los hombres tienen. O sea, toda la sabiduría que nosotros podemos llegar a tener, y ya vamos a estar definiendo lo que es sabiduría, solo la tenemos porque emana de Dios, provino de Dios y Él nos dio. Es Dios quien nos dota de sabiduría. Por otro lado, la sabiduría podríamos definirla como la habilidad práctica de su conocimiento. Y eso es lo que vamos a estar viendo a continuación en función a la definición ahora de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Dios ejerciendo plenamente su infinito conocimiento y sin embargo se deleita en compartir esta sabiduría con sus criaturas. O sea, la sabiduría es la aplicación del conocimiento de Dios. O sea, todo lo que Dios conoce, todo lo que Dios sabe, Dios lo aplica para hacer cosas. Y cuando Él hace cosas y aplica ese conocimiento, Él lo hace con sabiduría. ¿Ok? O sea, por eso leemos pasajes donde dice, por ejemplo, que Dios formó la creación con su sabiduría. Dice, con sabiduría formaste los cielos. ¿Por qué? Porque Él aplicó todo el conocimiento que tiene en la obra creativa y la aplicación de su conocimiento justamente corresponde a la sabiduría. ¿Ya? La Escritura declara que Dios es el único sabio y entendido y que la sabiduría humana a menudo no puede o no quiere comprender sus caminos. La sabiduría de Dios se expresa en la creación y en la redención. Entonces, por un lado tenemos la omnisciencia de Dios, que tiene que ver con su infinito conocimiento, pero además de eso tenemos la sabiduría de Dios, que es la aplicación de ese conocimiento en sus obras. Esa es la diferencia que existiría eventualmente entre la omnisciencia de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, vamos a comenzar a ver el fundamento bíblico, donde encontramos en las Escrituras este atributo y las aplicaciones tanto de la omnisciencia de Dios como de su sabiduría en función a su revelación en las Escrituras. Job capítulo 11, versículos 7 y 9. Al 9, perdón. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Todo el conocimiento de Dios tiene esas dimensiones. O sea, Él lo conoce todo, amados míos.
También en el Salmo 147, versículo 4 al 5, dice, cuenta el número de las estrellas, refiriéndose a Dios, y a todas ellas les pone nombre. Grande nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. La cantidad de estrellas que nosotros contemplamos en una noche estrellada aquí en el norte de Chile es tremendamente grande. Sin embargo, aún así hay un montón de otras estrellas que nuestros ojos no nos permiten ver. Pero el conocimiento de Dios es tan exhaustivo que Dios llamó a cada una de esas estrellas por nombre y recuerda el nombre de cada una de ellas. Es increíble el conocimiento que Dios tiene. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Eso nos habla de la omnisciencia de Dios. Isaías 40, 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, y su entendimiento es inescrutable. Tan grande, tan vasto es su entendimiento, su conocimiento, que no puede ser escrutado, que no puede ser conocido, ni tampoco, evidentemente, sondeado. Salmos 77, 9. ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? En este salmo, el salmista está de una manera irónica llamando y recordándole, ¿cierto?, a las personas que tendrán acceso a su salmo, eh, a recordarles el hecho de que Dios no olvida. ¿Por qué? Porque su conocimiento es pleno. Él ve todo como en el presente. Lo que sucedió hace 2000 años atrás, Él lo tiene presente en su mente en estos momentos mientras nosotros estamos hablando de Él. Por eso Dios no olvida nada. ¿Ha olvidado Dios tener piedad? No, de ninguna forma. Por esa razón, de una manera sarcástica, el salmista está manifestando aquí esta expresión. Isaías 58, versos 8, 55, perdón, versos 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Aquí nos habla de lo diferente que es Él en función a su conocimiento, su omnisciencia, diferente, obviamente, radicalmente a nosotros. Ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Romanos capítulo 11, verso 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad de la riqueza. Aquí el apóstol Pablo está comparando la calidad de la profundidad de los pensamientos y la sabiduría de Dios como un tesoro, como riquezas. Dice, cuán insondables, impenetrables son sus juicios e inescrutables. No pueden ser conocidos cabalmente sus caminos, sus decisiones, sus acciones. Increíblemente, esta es una doxología, una alabanza que el apóstol está haciendo aquí, irrumpiendo con respecto a su discurso que lleva en Romanos capítulo 11. Usted después en casa puede revisar lo que está hablando. Pablo precisamente en Romanos capítulo 11 está hablando de cómo Dios no olvida su promesa, cómo Dios es fiel a su pacto y al llamamiento y a su elección, y por esa razón él termina diciendo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay cosa creada oculta a su vista. Esto tiene que ver con su omnipresencia. Dice, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí, en la primera parte, está hablando de su omnipresencia porque está a su vista, pero ahora habla de su omnisciencia. ¿Por qué? Porque no solamente está ante su vista, sino que está todo al descubierto. Todo está desnudo ante los ojos de Dios. Esa es su omnisciencia. Él conoce todo, lo profundo del corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce lo que pensaremos mañana, conoce cuánto cambiaremos. Él sabe todo. Y eso es increíble, porque sabiendo que mañana pecaremos y le fallaremos, Él hoy nos ama y mañana nos amará.
Y eso es increíble, hermano. Y eso nos muestra nuevamente la gloria de nuestro Dios. Salmo 139, versículos 5 y 7. Salmo 139, versículos 5 y 7. Por detrás y por delante me has cercado. Tu mano pusiste sobre mí. Muestra un Dios presente. ¿A dónde me iré de tu santo, de tu espíritu, o a dónde huiré de tu presencia? Aquí evidentemente está hablando de su omnipresencia, pero sabemos que su omnipresencia va de la mano con su omnisciencia. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Aquí hay un ejemplo maravilloso de su omnisciencia. Dios todo lo conoce y Dios nada olvida. Y en este sentido, todos sabemos que Dios desde antes de la fundación del mundo decretó salvar a este, o llamar a este pueblo para, a través de este pueblo, enviar a su hijo. Por tanto, uno podría decir, bueno, ¿y por qué razón dice que Dios se acordó del clamor? Si se supone que ese era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se relaciona con nosotros en tiempo real también. Él tiene su plano donde está Él en su majestad, donde conoce todo, pero también sabiendo, conociendo todo, Él se relaciona con nosotros. Él también tiene una interacción que precisamente permite estas expresiones que también algunos conocen como antropopatismos o antropomorfismos. Dice, Dios, su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre, y Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto. Eso es importante porque eso significa que Dios, como es omnisciente, Él no se olvida. Vimos anteriormente que Dios no cambiaba, Él es inmutable. O sea, Él prometió, si Él cumplió, o sea, si Él prometió, Él lo cumplirá. Pero también su omnisciencia nos muestra que Él no olvida. En ese sentido, su inmutabilidad está ligada también justamente a su omnisciencia. Job capítulo 38, versos 36 al 37 nos dice lo siguiente: ¿quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? Aquí ya estamos hablando de la sabiduría de Dios. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar los cántaros de los cielos? Aquí ya nos está hablando de la importancia de la sabiduría de Dios. Dios es quien da sabiduría, de Él emana la sabiduría. Por eso, el Santiago dice en su epístola universal que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien la da sin medida. Dios da sabiduría sin medida porque la sabiduría emana precisamente de Él. Él es la fuente de toda la sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Job 9:4, sabio de corazón y robusto de fuerzas. ¿Quién lo ha desafiado sin sufrir daño? Aquí se está refiriendo evidentemente a Dios. Él es sabio de corazón. Él sí que es el sabio por antonomasia. Salmo 104, versículo 24. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. ¿Se acuerda? Cuando hablé hace un rato atrás que la sabiduría es la aplicación del conocimiento de Dios. Es decir, siempre cuando hablamos de sabiduría, tiene que ver con acciones. ¿Ya? Acciones. Es actuar con sabiduría. ¿Quién actúa con sabiduría? ¿Quién tiene el conocimiento de Dios? O sea, la sabiduría emana del conocimiento que Dios da, en el caso nuestro. Sin embargo, Dios, la sabiduría de Dios se revela en la aplicación de ese conocimiento en función a sus obras. Salmo 136, versículo 5. Al que con sabiduría hizo los cielos. ¿Se da cuenta que habla que con sabiduría hizo las acciones? ¿Por qué? Porque la sabiduría es la aplicación en acción de su conocimiento. Por eso dice al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Entonces se da cuenta cómo es que vemos que
la omnisciencia, el conocimiento infinito de Dios, es propio de su naturaleza como el Dios Todopoderoso. También tiene que ver, y esto es increíble, la justicia de Dios tiene que ver también con su omnisciencia. O sea, Dios no podría ejercer justicia perfecta, porque Él es perfecto, si es que Él no fuese omnisciente. Porque si lo llevamos al plano de la justicia a nivel humano, un juez puede tomar una buena decisión si tiene todos los antecedentes. Ahora, si no tiene todos los antecedentes, él puede emitir un juicio injusto. En el caso de Dios, la omnisciencia de Dios le provee a Dios todos los antecedentes para emitir un juicio correcto. Y aquí es como se entrelaza, ¿cierto?, la justicia de Dios con su omnisciencia. Entonces ahora comenzaremos a revisar, ¿cierto?, lo que algunos hermanos han dicho o dijeron mientras estuvieron vivos en función justamente a la omnisciencia de Dios. Ellos la definen más, nos van a mostrar otras aristas tal vez de lo que ya hemos mencionado, y también lo que ellos experimentaron y dijeron en función a la sabiduría de Dios. Joel Vicky señala lo siguiente: Dios nos ve y conoce todo el panorama de nuestras vidas, pasado, presente y futuro. Él es el Dios que todo lo sabe, y la doctrina de su conocimiento infinito y exhaustivo de todas las cosas nos ayuda a entender y amar su soberanía y compasión. Y eso es tremendo lo que está diciendo Joel Vicky acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que Dios conoce todo, ya que Dios sabe todo, uno no puede hacer otra cosa que terminar honrándole, exaltándole, alabándole. ¿Por qué? Porque a pesar de eso, Él siendo rey y sabiendo que nosotros le fallaremos, aún así nos perdona, aún así tiene compasión de nosotros, aún así emite su bondad mostrada en la gracia, en el amor y en la misericordia. Por tanto, el conocimiento infinito de Dios nos ayuda a entender y amar su soberanía y su compasión, de acuerdo a lo que Joel Vicky señala acá. Greg Nichols señala lo siguiente: en los tiempos de perplejidad y de prueba, debemos detenernos en el conocimiento supremo de Dios. Deberíamos comparar nuestros conocimientos con los suyos hasta que sintamos de nuevo lo poco que sabemos. Muchas veces, hermanos míos, nosotros creemos que las sabemos todas. Hemos quizá atravesado ciertas situaciones difíciles, y cuando nos tocan vivir eventos similares, nosotros pensamos que ya tenemos todas las respuestas, pero en ese momento no debemos hacer otra cosa que humillarnos delante de Dios y decir: Señor, realmente yo no sé nada. Eres tú quien conoce todo. Eres tú quien sabe todo. Y necesito, evidentemente, de tu sabiduría. Y era lo que abocaba un poco Greg Nichols con esta frase. Joel Vicky continúa diciendo: el conocimiento divino exhaustivo es inseparable del poder ilimitado de Dios, su gran poder. O sea, la omnisciencia, su conocimiento divino exhaustivo, es inseparable de su poder ilimitado. Lo que yo les decía. O sea, el hecho de que Él sea todopoderoso no sería posible si es que Él no lo conociera todo. Porque no podría hacer todo lo que Él quisiera si no lo conociera. Entonces son atributos que están totalmente entrelazados y que no puede darse uno sin el otro. Joel Vicky continúa: este no es un conocimiento mecánico que simplemente almacena información y ejecuta algoritmos, como el conocimiento abrigado por el amor soberano y fortalecido por la resolución fiel de cumplir sus promesas. Aquí quiero hacer un poquito de detención. Como les mencionaba, Dios no es que posea todo datos, un montón de datos, y que procese esa información que va ingresando en él. No, no es, Él no ejecuta o no almacena la información, ni tampoco responde en función a algoritmos preprogramados. Por ejemplo, si sucede esto, yo haré esto otro. Eso es un algoritmo, es una estructura para resolver problemas. Ahora, Dios no obra así. Él no es una memoria de
de almacenaje de información, ni tampoco una máquina como la inteligencia artificial, como Siri, como el asistente de Google, que nos ayuda a comprender o trata de responder a ciertas preguntas que nosotros le hacemos, que están predeterminadas, estas inteligencia artificial, para responder. No, Dios no es una inteligencia artificial, Él es la suma inteligencia. Ahora bien, los santos de Dios nunca deben pensar que Dios los ha olvidado, por mucho que les parezca que Él lo ha hecho. O sea, Dios no simplemente es un ser, como les decía, omnisciente que sabe todo y que no se involucra. Sí, Dios se involucra. Dios se involucra, amados míos. Y eso es maravilloso. Y aunque parezca que Él nos ha olvidado, Él no lo hace. Él no lo hace. ¿Cuántas veces, hermanos míos, hemos pasado por situaciones difíciles? Todos, sin duda, hemos pasado por dolores, por pérdidas, por traiciones, por dolores profundos. Y muchas oportunidades estando en esa situación no podemos ver a Dios. Pensamos que Él nos ha olvidado. Y eso no es así. Dios no nos ha olvidado porque Él no puede olvidar. Él nos conoce cabal y plenamente. Él sabe, sí, obviamente, en qué momento va a actuar y va a salir en nuestro auxilio y nos va a sostener en toda prueba, dificultad que estemos atravesando. Dios no nos olvida, hermanos, y eso es tremendo y deriva precisamente de su omnisciencia. Ahora bien, Michael Horton señala, no es simplemente que Dios tenga más pensamientos, mejores pensamientos o pensamientos más profundos, sino que su manera de saber es la suya. Nunca se superpone con el conocimiento de las criaturas. O sea, no es que Dios se alimente del conocimiento nuestro para adquirir información. No, 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 no. Todo lo que Él sabe es porque Él lo sabe, porque Él es Dios. Nuestros pensamientos derivan de la forma en cual Dios nos creó, pero de ninguna manera Él se alimenta de nuestros pensamientos para tomar decisiones. Entonces, no es simplemente que Él tenga mejores pensamientos que nosotros, no, sus pensamientos son sublimes, porque solo Él es el único Dios. Luis Berkhoff dijo, el conocimiento de Dios puede definirse como aquella perfección de Dios por el cual, de una manera totalmente única, se conoce a sí mismo y todas las cosas posibles y actuales en un acto eterno y muy simple. En un acto eterno, muy simple, Dios conoce, como le mencionamos hace un rato, las cosas posibles y las cosas actuales o reales. Joel Vicky dice, la omnisciencia de Dios, de su creación, se coordina con su omnipresencia, lo que les comenté. Él sabe todas las cosas porque está presente en todos los lugares. Petrus van Maastricht dijo lo siguiente, entiende todas las cosas por creación y no adquiere conocimiento por análisis. Esto es lo que yo les comentaba, que como Dios creó todo, obviamente, al ser el artífice, el arquitecto, constructor y albañil a la vez de nosotros y de todo lo creado, por esa misma razón es que Él entiende todas las cosas y conoce todas las cosas a perfección. Y no por análisis, no es que Él nos analiza, no, Él nos ve al descubierto, al desnudo, como decía el texto que leímos hace un rato atrás. Yo vi que señala, podemos distinguir la sabiduría de Dios como un aspecto de su conocimiento. Ahora estamos hablando de la sabiduría de Dios. Podemos distinguir la sabiduría de Dios como un aspecto de su conocimiento. La sabiduría bíblica es saber usar el conocimiento. El conocimiento perfecto de Dios es mostrado por la sabiduría perfecta que se muestra en todas sus obras. Y era lo que les comentaba hace un rato de acuerdo a los pasajes que revisamos. ¿Qué es la sabiduría? En las Sagradas Escrituras, la sabiduría aparece a menudo paralela o correlacionada con el conocimiento y la comprensión. Sin embargo, las palabras traducidas como sabiduría, que en el hebreo es chachmah y en griego es sofía, llevan el matiz de la habilidad práctica, como en la artesanía artística. Es como lo que se hace con las manos, es la idea de la artesanía. De la misma forma, la sabiduría es la aplicación práctica en los hechos del conocimiento de Dios. A. W. Tozer señaló lo siguiente, Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa, todas las cosas, cada mente y todas las mentes,
cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, cada pluralidad y todas las pluralidades, cada ley y todas las leyes, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todo enigma, todo sentimiento, todos los deseos, cada secreto no declarado, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra, movimiento, espacio, tiempo, vida, muerte, el bien, el mal, el cielo y el infierno, porque Dios conoce todas las cosas perfectamente. Él no conoce alguna cosa mejor que otra, sino que las conoce todas por igual. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra, nunca se siente intrigado tocante a alguna cosa, ni busca información o hace preguntas, excepto cuando está tratando de atraer a los hombres para el propio bienestar de ellos. Eso fue lo que dijo A.W. Tozer. A mí me encanta Tozer, porque tiene una forma tan hermosa de decir verdades tan profundas. Si usted me pregunta a mí, a un autor que yo le recomiende leer, yo le recomiendo leer a este hermano que ya falleció hace bastante tiempo, A.W. Tozer, un hombre de Dios, que justamente eso dice su lápida. Dice A.W. Tozer, un hombre de Dios. Así que le recomiendo leer, si tiene la posibilidad, alguien le va a regalar un libro y le pregunta qué quiere usted, le sugiero que lea a Tozer. Es un hermano muy conocedor de la escritura, pero por sobre todo manifiesta una relación experiencial, experimental con Dios. No solamente lo conoció por teología, sino también por experiencia. Y eso es lo bonito de este hermano que ya falleció y se encuentra con el Señor hace bastante tiempo atrás. R.C. Sproul señala lo siguiente: la palabra omnisciencia significa tener todo, omni, conocimiento, ciencia. Es un término que solo puede ser apropiadamente aplicado a Dios. Únicamente un ser que es infinito y eterno es capaz de conocer todo. El conocimiento de una criatura finita estará siempre limitado por un ser finito. Oliver Buswell señala lo siguiente: la omnisciencia significa que Dios siempre sabe, precisa y totalmente que Él sabrá cuando mañana llegue a ser. Esto lo leímos hace un rato también. Y siempre sabe lo que sabrá cuando mañana llega a ser ayer. O sea, Él no cambia en su conocimiento, Él sabe todo desde siempre y para siempre. Floyd Woodward dijo lo siguiente: lógicamente, Él tiene que saber todo lo actual y lo posible. De otra manera, constantemente estaría aprendiendo lo que no sabía antes, por lo que necesitaría ajustar sus planes y propósitos de acuerdo con ello. Debido a que Dios sabe todas las cosas, puede decir por anticipado lo que sucederá en el futuro. Por eso es que Dios puede ver el fin desde el principio, amados míos. Qué tremendo. Y es así como llegamos a nuestro punto final, que tiene que ver con precisamente las aplicaciones de la omnisciencia y la sabiduría de Dios en nuestras vidas, amados. En primer lugar, el entender, el aceptar la omnisciencia de Dios nos lleva a nosotros a anhelar, buscar ese conocimiento y esa sabiduría, sabiendo que están al alcance nuestro, sabiendo que Dios nos da la posibilidad de tenerlo. Evidentemente nos va a llevar a buscar ese conocimiento, a crecer en sabiduría, porque Dios nos da la posibilidad, obviamente de manera limitada, de adquirir estas cosas. Por eso el rey Salomón es tan enfático en decirle a su hijo, que tristemente no cumplió con eso, es decirle: adquiere la sabiduría, es más valiosa que el oro y el oro refinado. Hermanos, si entendemos que Dios es omnisciente, que tiene todo el conocimiento y Él es todo sabio, pidámosle sabiduría y conocimiento a Dios. Eso es lo primero. Por otro lado, el hecho de conocer la omnisciencia y la sabiduría de Dios nos lleva a confiar en su sabiduría cuando no sabemos qué hacer. A veces nosotros, como les comentaba, creemos que las sabemos todas porque hemos atravesado ciertas situaciones y nos creemos con todas
la facultad para poder aconsejar a una persona que está pasando por una situación similar a nosotros, simplemente porque tenemos la experiencia. Hermanos, nunca confiemos en nuestra propia prudencia. Como dice también Salomón en el libro Proverbios, no nos fiemos de nuestra propia prudencia. Busquemos sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios emana de su palabra, de la práctica del conocimiento de su palabra, y esta evidentemente viene de Dios. Así que confiemos en su sabiduría y no en lo que nosotros ya tenemos por conocimiento previo. Confiemos en la sabiduría que emana de Él, sobre todo cuando no sabemos qué hacer. Confiemos en Él, Él nos va a dar sabiduría. Él nos va a dar sabiduría, hermanos míos. Lo otro es que también nos lleva a confiar en el conocimiento de Dios cuando no podemos entender nuestros caminos. Muchas veces atravesamos por desiertos, atravesamos por terrenos pantanosos donde las situaciones de la vida nos llevan a pensar y a decir, exclamar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esta cosa si yo he sido fiel? Y evidentemente nos encontramos nosotros con lo que el pensamiento de Job, ¿cierto? Cuando estuvo atravesando esa situación. Pero es ahí donde nosotros debemos comprender que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que si Él nos ha permitido atravesar por una situación como esa, está de acuerdo a su perfecto e infinito conocimiento. Entonces, cuando estemos pasando por el crisol de la prueba, hermanos, y no sepamos por qué estamos ahí, confiemos en que Dios sabe todo y Él nos ha permitido llegar hasta ahí, hasta esa situación, porque Él todo lo sabe. Si Él no lo supiera todo, estaríamos nosotros a la deriva, pero como Él lo conoce todo, podemos estar confiados. Por otro lado, evidentemente nos lleva a admirar la sabiduría y el conocimiento de Dios. Nosotros, hermanos, no sabemos nada, nada, nada. Y si creemos saber algo, no sabemos cómo deberíamos saberlo. Así que, por tanto, no puede haber jactancia en nosotros de ninguna forma. Y solamente admiración a la sabiduría y el conocimiento de Dios. Por otro lado, el hecho de saber que Dios es omnisciente, que Dios conoce nuestros pensamientos más profundos, también nos lleva a vivir coram Deo. ¿Se acuerdan cuando vimos hace un tiempo atrás esa expresión que los reformadores utilizaban, el coram Deo? Coram Deo significa vivir ante el rostro de Dios, es decir, que todo lo que hacemos, Dios está presente, Dios nos está mirando. La omnisciencia de Dios nos lleva también a vivir coram Deo, sabiendo que Él no tan solo está presente y ve lo que hacemos, sino que también conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. De manera que eso nos debe llevar también a la búsqueda de la santidad. Entonces se da cuenta cómo la omnisciencia de Dios nos lleva a vivir coram Deo, delante de la presencia de Dios, delante del rostro de Dios, sabiendo que Él nos está observando. Y no solo nos mira, sino que además Él está leyendo cada pensamiento de nuestro corazón. Por esa razón es tan importante poder asimilar y experimentar esta omnisciencia de Dios en nuestra vida, aplicándola justamente a una vida piadosa. Y en sexto lugar, hermanos, como les decía, la omnisciencia de Dios está ligada a su justicia. El hecho de saber que Dios es omnisciente, que Dios conoce todo, las situaciones y los corazones, nos lleva a tener consuelo cuando somos acusados falsamente. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo, hermanos. Puede que algunas personas te acusen falsamente a ti, me acusen falsamente a mí, pero Dios conoce realmente la situación. Dios conoce realmente el corazón. Por tanto, eso nos debe dar consuelo, porque Dios es juez justo y Él emitirá su justicia. A veces nosotros queremos que las personas se den cuenta o tratamos de validarnos delante de las personas, pero en realidad no importa eso. Si somos acusados falsamente, hermanos, Dios lo sabe todo y Dios, este Dios omnisciente, también es justo. Por tanto, Él actuará de acuerdo a su omnisciencia en justicia. Y eso obviamente nos da consuelo. Por tanto, si algo nos da, si pudiésemos nosotros resumir la omnisciencia de Dios, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Es el consuelo y la confianza. El hecho de que Dios sea omnisciente nos da consuelo y confianza. Y nos debe llevar a nosotros a pedir esa sabiduría que emana de nuestro gran y buen Dios.
Eso es lo que teníamos que ver hoy día entonces con respecto a su omnisciencia y sabiduría. Así que eso era, mis hermanos,